Todavía no entramos. ¿Quieres que suba a mi página tu entrevista ¿te hicieron? Que voy a tener como para subir de alguien más entrevistas. Ah, sí, si quieres. Ok. Muy buenas noches a todos. Estamos ya conectando a través de Creciendo Contigo Mujer, porque ser mujer es un privilegio. El día de hoy vamos a platicar con mi mamá, la doctora Pilar Calva, sobre los cuidados paliativos y el fin de la vida. Y justamente queríamos platicar de este tema porque parece ser que el día de mañana en la Cámara de Diputados se va a dictamen a la Comisión de Salud y a alguna de las otras comisiones que le incumben un proyecto legislativo para legislar el tema de eutanasia. Entonces, por eso era tan importante el día de hoy platicar sobre este tema que yo creo que ha sido bastante mal entendido, en el sentido de que obviamente todos queremos que alguien que está al final de su vida no tenga que sufrir de más y tampoco se le alargue la vida. Y hay varios lineamientos que muchas veces no quedan claros de cuáles son las decisiones que se pueden tomar en la familia, obviamente a veces acompañados de un médico y un sacerdote, si es posible, recordando también que a veces se nos va lo más importante de ese momento, que es que la persona reciba el sacramento de la unción de los enfermos. Se nos va la vida en doctores, en hospitales, en medicamentos, y se nos olvida la parte tan importante que es el poder darle a este familiar o a este amigo este importantísimo sacramento de la unción de los enfermos, que obviamente incluye la confesión. Y entonces, esto es lo que queremos platicar el día de hoy con mi mamá, la doctora Pilar Calva. Vamos a estar también compartiendo, además de por aquí en su Facebook y otros medios, esta entrevista. Les pedimos a todos los que nos están escuchando que pues la compartan, le den un like para que podamos llegar a más gente. Eso es lo que buscamos a través de estas entrevistas, el poder dar temas de formación, temas que son importantes para que podamos llegar a más personas. Ma, es un gusto que te conectes con nosotros. Acabamos de estar juntas unos casi 10 días, pero hasta que me vengo para acá no nos podemos conectar para hacer programas como estos. Primero te quería preguntar, ¿de dónde vienen los cuidados paliativos? ¿Hace cuánto este término es acuñado y gana importancia en el sector médico? Bueno, mira, la palabra de término de cuidados paliativos empieza con una enfermera en Inglaterra y es más o menos a mediados del siglo pasado, porque es cuando empieza a haber la posibilidad de mantener la vida de manera artificial, ¿no? Entonces, y tratamientos, por ejemplo, de algo que antes no tenía ningún tratamiento, que era el cáncer. Entonces, cuando empiezan los trasplantes, entonces empieza a haber nuevos dilemas. Por otro lado, pues gran parte del crecimiento poblacional ha sido porque la sobrevida es de más tiempo. Entonces, a mayor sobrevida de una persona, va a llegar un momento donde va a presentar cosas que más joven hubiera presentado y ya se hubiera muerto. Entonces, por ejemplo, el cáncer, accidentes vasculares cerebrales, las embolias. Entonces, eso hace que empiece a haber el dilema de que aunque se prolonga la vida, a veces no se prolonga con la vida de calidad que el paciente quisiera. Y entonces hay lo que más teme la gente, que también se une a esto otro, hay una cultura de más hedonismo,
Entonces, es la cultura del placer por el placer, pasarla bien, no sufrir. O sea, la palabra sufrimiento casi está desterrado del lenguaje, pues, de la cultura y de la medicina, ¿no? Entonces, la gente tiene mucho miedo de sufrir y por eso surgen los cuidados paliativos. Ok. Al mismo tiempo de que se logra, bueno, esta supervivencia, por así decirlo, del hombre, que es histórico, o sea, que la gente llegara a 100 años es algo prácticamente del siglo pasado a este, em, pero también reconociendo la dignidad humana, ¿no? Yo creo que esa es la base de todo este tema, que es el que toda persona tiene un valor infinito y el otro tema importantísimo que es quién tiene la última decisión sobre la vida y sobre la muerte. Siempre hablamos mucho del tema del inicio de la vida, sobre anticonceptivos, el aborto y otros de estos temas, y se nos olvida mucho esta otra parte del fin de la vida, que todos también lo vamos a vivir, así como el inicio, todos vamos a vivir también el fin de la vida. Cuando hay un accidente, que alguien muere instantáneamente, pues no hay mucha decisión que hacer, ¿no? Es muy triste y se va a abrir un duelo difícil porque fue momentáneo sin esperarse. Pero cuando hay una enfermedad, como estamos viendo hoy en día cada vez más de cánceres, que duran por varios años inclusive, o también tipos de Parkinson o de demencia senil, que toman a veces no solo meses, pero años, y que puede ser muy difícil para la familia y para el personal médico el pues tomar este tipo de decisiones. ¿Cuándo es necesario que la familia empiece a juntarse, empiece a consultar, llame a un sacerdote? ¿Cómo se puede medir el tiempo? Porque también es difícil para alguien que no es médico, cómo saber en qué momento hay que empezar a actuar. Así es, Pili. Bueno, bien lo dices, yo soy genetista y yo me dedicaba a los temas del inicio de la vida. Y lo sabes y lo compartes conmigo, tu abuelita y mi mamá, en el 2004, ¿no? Pasó 6 meses ya después de una embolia, pues que no podía mover su cuerpo derecho, no podía hablar, ¿verdad? Con todas las ganas de mejorar y de papi, pues llevándola a todas las terapias, pero bueno, uno ya se dio cuenta que de ser una mujer muy activa intelectualmente, físicamente, ¿sí? Se vio muy limitada. Entonces sí distingues un cambio drástico, ¿sí? Y después hizo un segundo evento donde ya quedó en coma. Entonces uno va viendo cómo la persona va decayendo. Las razones pueden ser distintas, los momentos también. Y entonces aquí hablamos de dos términos. Hablamos de enfermedades en fase terminal más que de pacientes terminales, porque efectivamente este tema que debería ser atendido por la familia y por cierto debe ser atendido por los médicos a partir de la abuela, pues yo me dediqué a ese tipo de pacientes porque yo tuve la ayuda de alguien más, aunque yo sabía el tema, cuando uno está metido subjetivo y es tu mamá o tu abuelita, pues ya cambia el asunto. Tomar una decisión sobre alguien que amas profundamente, de hasta dónde le hago, te duele y no quieres prolongar, pero tampoco vas a matar a alguien porque ya está sufriendo, no es perrito, los perritos son ¿qué es? Pero las personas son valiosas en sí mismas, nunca pierden ese valor. Aquí van a ver que me ha costado trabajo, pero he cambiado un término muy socorrido en la medicina que se llama calidad de vida por vida de calidad. Hay una gran diferencia. Porque cuando tú hablas de calidad de vida, tú dices, casi clasificas a los pacientes. No, este ya tiene una calidad de vida tan pobre que yo creo que ya no vale la pena ni alimentarlo o reanimarlo o lo que sea, ¿no? Cuando tú hablas de una vida de calidad, tú dices, yo tengo que respetar la vida de todos porque no pierden valor porque ya estén muy enfermos, porque ya les fallen muchas cosas, siguen teniendo el mismo valor. Vamos a respetar su vida como la de la persona más sana. Sin embargo, queremos que el tiempo que le quede, como dices tú también, sin que aceleremos su muerte, pero tampoco prolonguemos un sufrimiento innecesario cuando no hay posibilidades no solo de curarse, sino de mejorar, que ese es el otro extremo, que es la obstinación terapéutica, pues ahí se empieza a plantear. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo muy claro y muy común en nuestras familias latinas. La diabetes es una enfermedad muy común. Yo creo que ninguna familia ha dicho, yo no he conocido lo que es la diabetes en mi familia. Otros tienen muchos casos, otros alguno, pero todos tenemos alguno. Los diabéticos hacen todo lo que pueden por su diabetes durante décadas, ¿no? Entonces,
Los que obedecen bien, pues hacen ejercicio, bajan su dieta de carbohidratos, se toman una medicina si la necesitan, se inyectan si lo necesitan, su insulina, ¿verdad? Y esto hace, no cura la enfermedad, pero hace que estén con una vida de calidad. O sea, ven bien, se pueden mover, no tienen dolor ni nada. Pero llega un momento en donde todo diabético, mientras menos se cuide, este va a ser antes y va a ser más duro. Por eso sí vale la pena cuidarse, porque es una enfermedad silenciosa, la gente no se siente mal, pero cuando el azúcar está alto, está dañando órganos muy importantes. Entonces, empieza a entrar una fase ya terminal, porque ya no hay cosas que se pueden revertir y que ya sucedieron. Es cuando, por ejemplo, el diabético tiene retinopatía diabética, se queda cieguito, lo llevan al doctor, doctor, venimos a que le ponga unos lentes y que vuelva a ver, no, ya no podemos, porque el nervio que ayuda a la visión ya se lo acabó el tema de la diabetes, ¿no? Es un momento en donde empiezan a hincharse, tienen insuficiencia renal porque les empieza a fallar el riñón por una nefropatía diabética. Eso ya tampoco vamos a echar marcha para atrás. Algunos tienen una neuropatía diabética y entonces empiezan a experimentar dolores en diversas partes de su cuerpo. A veces las personas piensan que se los imaginan, pero no, así es. Dando cuenta que tienen como muy irritados sus nervios y otras hacen encefalopatía diabética. Entonces, uno tiene datos clínicos para saber que la persona entró en fase terminal. Eso no quiere decir que se está muriendo ya, ¿sí? Pero una enfermedad en fase terminal ya estamos hablando de meses, semanas, ¿no? O días de acuerdo al tipo de enfermedad que tenga. Cuando es un cáncer, es un diagnóstico que se hace por biopsia y por estudios de imagen y depende de qué tan avanzado está el cáncer, es decir, qué tan extendido a cuáles órganos, ¿no? Qué tan tomado está un órgano, qué tan los ganglios, ¿no? Y entonces, pues hay cánceres que ahí vamos y que tienen recidivas y que va bien, pero muchas veces oímos que alguien recae el cáncer y que le dicen ya está en fase terminal, es decir, ya avanzó a cierto momento en donde hay poco que ofrecer ya. Entonces es el concepto de una enfermedad en fase terminal. Entonces puede ser un accidentado también. Entonces cuando ustedes ven que la perspectiva es ya corta, ¿no? Y que ya no hay nada que hacer, es un momento de empezarse a plantear qué es lo que le hace un bien a mi ser querido. Y aquí quiero recordar, ¿sí?, unas famosas palabras de San Juan Pablo II que dijo al final de su vida: dejadme regresar a la casa del Padre. Se luchó con su Parkinson décadas y se ingenió y ponía la tarimita y la andadera, ya en el cochecito y ya no caminaba, ¿no? Hasta que, pues francamente, esa última vez que lo vimos aquí en México, ya uno quería, ¿no?, adelantarse porque uno es que no se puede ni sostener en pie, ¿sí? Entonces, llegó ese momento en donde él distingue esa fase terminal y acuña estas famosas palabras cuando ya el papa de la palabra, el papa de la pluma, ya no puede escribir, ya casi no puede hablar, precisamente porque ya está en una fase terminal, su Parkinson, y él acuña las palabras que dice: dejadme regresar a la casa del Padre. Es decir, él va a respetar el desarrollo natural de este momento de su enfermedad, porque la medicina ya no tiene mucho que ofrecer. Él no dice: aviéntenme a la casa del Padre porque ya causó lástima, o ya me cansé, o ya estoy sufriendo, ¿no? Él dice, pues el tiempo que Dios disponga, pero tampoco dice: manténganme aquí, sin regresar a la casa del Padre. Exacto. Dar las palabras precisas. Entonces, eso es en lo que se tiene que centrar la familia del paciente, que es lo que realmente en ese momento ya representa un bien para un paciente, para un familiar. Y en ese tema del tampoco alargar, que también vemos que está sucediendo cada vez más por diferentes temas, ¿no? Y diferentes fines que pueden ser desde que, pues, hay seguros que cubren y entonces vamos a usarlo, o hay un tipo de experimentación médica que vamos a intentar, o no, no queremos dejar ir a la persona, también De es la muy familia es humano, muy ajá. frecuente. Pero, ¿qué es el término de ensañamiento terapéutico y cuándo sabemos que esto se está dando en un paciente en fase terminal? Muy bien. Bueno, por un lado, el tema eutanasia es provocar la muerte. Uno puede provocar la muerte por una acción. Por ejemplo, le pones una inyección letal, le das un vaso con una sustancia mortal, la toma y entonces tú provocas la muerte. No la provoca el cáncer, no la provoca el Parkinson, ¿no? La provoca que ingirió un veneno, ¿sí?
y eso está mal, objetivamente mal. Y hay también eutanasias pasivas. Necesito este concepto para aclarar lo que me preguntas, Pili, que quiere decir por no hacer. La mayoría de las eutanasias, y hasta donde sé, pero tú eres el tema de las leyes, la Ciudad de México pasó la eutanasia pasiva ya desde hace, yo creo que 2 décadas, pero han tenido pocas solicitudes. ¿Por qué? Porque ellos dicen está prohibida la eutanasia activa, pero por lo tanto entonces sí está permitida la pasiva. Y hay un momento donde dicen que la persona puede renunciar a los cuidados básicos. ¿Cuáles son los cuidados básicos que no son paliativos? Los cuidados básicos, quiero que el auditorio se quede con la idea de que lo enmarcan en oro, en un marco de oro, y eso es lo fundamental para su paciente, ¿sí? Nadie puede, ningún ser vivo puede vivir sin hidratarse y sin alimentarse. Si yo a mi Firulais me voy de vacaciones, ¿no? Le tengo que dejar sus croquetas y sus platitos de agua o ver que alguien se los llene. Porque mi Firulais puede ser sano, pero si yo lo dejo sin comer y sin hidratarse, regreso a las 2 semanas, lo voy a entrar bien tiesecito, ¿sí? Una persona enferma, una persona accidentada, todavía necesita comer mejor, porque necesita reconstruir huesos, si tuvo un accidente, necesita a lo mejor combatir una infección, entonces necesita estar mejor alimentado. Entonces, estos no son medidas terapéuticas, son cuidados que habitualmente nosotros hacemos solitos y necesitamos ayuda en momentos de la vida. Una mamá con su recién nacido lo despierta para que coma, lo entretiene para que no coma tan seguido, ¿no? Entonces, casi siempre lo hace uno, pero si fuera necesario, pues habrá que hacerlo por vía incluso artificial. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir sin alimentación e hidratación y si no, no se va a morir de lo que tiene, sino lo vamos a matar de hambre o de sed. Hay un tercer cuidado ordinario que es la limpieza en general, que incluye no solamente esa dignidad que tú hablas, ¿no? O sea, el mantener un paciente limpio, bañado, bañitos de esponja, de acuerdo a como sea la posibilidad, peinado. Para alguna mujer es muy importante que le pinten sus labios, ¿no? A lo mejor que le pongan sus chapitas, lo que le encanta hacer, que le hagan sus trencitas preciosas, ¿no? Estoy pensando en la película de Coco, ¿no? Esto dignifica a las personas. Entonces, pero también es en el sentido de movilizarlo para que no se le hagan llagas, que llaman, ¿sí? Los pacientes que pasan mucho tiempo en la cama se empiezan a llagar y es algo muy doloroso que hay que evitar. Entonces, el tercero es la limpieza en general. Y la cuarta es que pueda pasar el aire por el tracto respiratorio, ¿sí? Nosotros ahorita tenemos un tracto respiratorio abierto, permeable. Pero si nos empezamos a comer un taco o un pedazo de carne y hablamos y nos reímos y nos atora y estamos atragantados y no podemos respirar. Entonces alguien llega y nos ayuda a tener una vía permeable, mete el dedo y saca el taco y ya jalamos aire. ¿Qué pasa en los pacientes en fase terminal? Muchas veces pasan mucho tiempo acostados, ya se hidratan menos, no tosen tan bien, acumulan secreciones, entonces realmente se están atragantando con sus propias flemas. Hay que aspirarlos. Estos 4 cuidados ordinarios nunca se pueden suspender porque sería una eutanasia por no hacer. Provocar la muerte por no alimentar, provocar la muerte por no hidratar, provocar la muerte por no limpiar, por no dignificar, provocar la muerte porque se muere de asfixia, que no limpiamos las secreciones. Fuera de estas 4 cosas, para irnos ahora al tema de la obstinación, todo lo demás es negociable. Una aspirina, un antibiótico, una cirugía, una quimioterapia, un trasplante o lo más elaborado. Es decir, bajo algo que se llama el juicio de proporcionalidad, todo lo que no son estas 4 cosas que nunca se pueden negociar, siempre son obligatorias y yo tengo la obligación de darlas mientras esté en custodia de un paciente. O sea, si un paciente en el hospital me dice, yo no voy a comer y hágale como quiera, le tengo que decir, oiga, sí, ¿qué necesita para poder comer? Porque yo necesito que usted coma. No, pues que quiero mi platito de Mickey Mouse, pues tráiganse su platito de Mickey Mouse. No, pues que quiero un targo de barbacoa, pues tráiganse, le va a llegar el taco y va a decir, no, 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 mejor mi gelatina, ¿no? Porque no se siente, ¿no? Entonces, hay que tratar de ellos, porque además también la comida es decirle a la persona, me importas. Imagínense que un paciente llega y le dice el de las charolas de comida, ¿otra vez no va a comer, señor? Bueno, ya usted, aquí se la dejo. Si no come y se muere, pues ahí su problema, ¿no? Y llega y se lleva la charola entera. ¿Qué mensaje está recibiendo esta persona? Que no le importa a nadie su vida, no le va a echar ganas y se va a seguir deprimiendo. Entonces es tan importante ese momento para todos, a nadie nos gusta comer solos, ¿no? Entonces son cuidados que hay que hacer.
todo lo que hacen estas 4 cosas, habrá momentos de la vida donde es obligatorio hacerlo. Por ejemplo, es obligatorio intubar a un paciente, meterle una cirugía. ¿Por qué? Porque le va a hacer mucho bien hacerlo. Tiene muchas posibilidades de salir adelante. Es proporcionado, es más el beneficio que el riesgo y el costo humano de hacerlo, hay que hacerlo. ¿Sí? Eso es la mayor parte de las veces. Hicimos todo lo posible con el paciente con diabetes, pero ahorita llega un momento en donde ya lo que hagamos solamente va a prolongar una agonía. Es decir, le va a causar más mal que bien. Es mayor el mal que el bien. Por lo tanto, decimos es desproporcionada la medida. ¿Sí? Porque entonces esa medida que hagamos únicamente prolonga una agonía. Es momento de pensar en que no todo lo que se le puede hacer de tratamiento a un paciente, estoy obligado a hacerlo. ¿Sí? Eso toma su tiempo, hay que explicarlo bien al paciente. Sí es muy importante que acompañe a un médico. Yo siempre asesoro que sea un médico que de preferencia no esté comprometido con el caso para que no tenga ningún otro tipo de interés y que sea un médico que sepa de ese tema. Desgraciadamente los médicos sabemos poco. Pues yo me ha servido una maestría, muchas lecturas, mucha experiencia con pacientes. Yo pues ya tengo miles de pacientes que he acompañado a la familia y a los pacientes a tomar decisiones en ese momento difícil. Ok. Como comentas, la importancia de estar presente no es solo de la visita en la tarde. ¿Qué pasa ahora que se complican las visitas justamente en los hospitales, que ya de por sí era difícil la entrada a ver a un paciente, sobre todo si ya está en fase terminal o tiene una cuestión aguda que por posibilidad de contagio de otros temas no se permite mucho el acceso a las personas al hospital? Este es otro tema importante. ¿Cuándo es posible y necesario? Yo creo que la mayoría lo ha vivido con algún familiar que dice, yo quiero irme a mi casa, yo quiero morir en mi casa. También pensando que ahora con el tema de COVID, todo este tema de las visitas se ha complicado mucho. ¿Cuándo es posible y también bueno para la familia y para la persona que está en fase terminal poder irse a su casa a terminar estos últimos días, horas de vida? Bien lo dices, Billy. Yo le preguntaría a todos, ¿quién prefiere dormir y comer en un hospital en vez de en su casa? Yo creo que nadie, ni el acompañante de una familia lo hace, ¿no? Llevas tu kit para bañarte y dices, no, yo mejor me voy a hallar a mi casa. Llevas a lo mejor tu sándwich y dices, ay, se me olvidó comerme, mejor llego y me hago unos huevitos, ¿no? O sea, todos preferimos comer y dormir en nuestra casa, estar en nuestra casa. ¿Por qué un paciente no lo va a querer? ¿No? Entonces, la línea es, mientras el hospital o la terapia intensiva o la intermedia tenga que ofrecerte más allá de lo que puedes ofrecer en tu casa y que esto que ofreces te va a ayudar, vale la pena hacer el sacrificio. ¿Sí? Pero en el momento en lo que te ofrecen en el hospital ya no te cura, ya no te mejora y al contrario, prolonga tu agonía, llega el momento donde dices, ¿para qué? ¿No? Médicamente, también por lo que tú dices, Pili. Hoy las normas se han vuelto más estrictas, pero hay ciertas áreas del hospital que siempre ha sido así. Un paciente en terapia intensiva puede recibir 3, 4 visitas de 10, 15 minutos. Entonces ubiquen la escena, el paciente está dormido cuando lo llegan a ver, cuando despierta, balbucea, le pregunta a la enfermera, ya nadie me viene a ver, como dicen, ya me abandonaron, ¿no? Y la enfermera le dice, no, si acaba de venir su familiar y le trajo un globo y esta flor y no sé qué. Yo no ve a nadie, ¿no? Él está padeciendo solo. Entonces, también una terapia es para que te monitorizan todo. Entonces, casi de chiste yo les digo, te monitorizan la pestaña y dices, te mueve chueco, pues te da una medicina para que se te mueva bien la pestaña. Pero no es la pestaña, pero está monitorizando el corazón. Entonces, llega un momento en el paciente, quizás yo hubiera fallecido de manera natural por lo que tiene, pero lo están amarrando aquí porque le están dando una medicina que forza que le late el corazón, y otra que forza que orine, y otra que forza que absorba los nutrientes, ¿no? Entonces, todo eso hay que irlo analizando, ¿sí? Entonces, tristemente, hoy con la secularización, una cultura secularizada, no debería ser del mundo católico, ¿no? Donde sí tenemos, o las grandes religiones, que hay un sentido de trascendencia. Aquí estamos de paso, vamos a llegar a algo más grande, y la manera de pasar es la muerte, ¿no? Eso no quiere decir que no duela al familiar,
que no dé miedo, que etcétera, ¿no? Pero en esta secularización se quiere tener el control de ese momento porque no se ve un más allá, ¿sí? Entonces hay que abrir abiertamente el tema y después lo complicado, y por eso empecé a hacer, y hoy veo más que pacientes de genética, veo pacientes en fase terminal. Muchos los veo en su casa, otros los sacamos del hospital a la casa, otros no pueden salir del hospital por lo médico que tienen o porque se vuelve complicado en la casa y los mantenemos en el hospital, pero siempre tratando de los lugares menos invasivos, en un cuarto normal donde pueda estar las personas, ¿no? Porque la soledad es lo más duro para un paciente. De hecho, yo sé que en el tiempo más agudo del COVID, mis mismos compañeros que estaban en estos pabellones me decían, mira, doctora, lo más duro no es ver morirse a los pacientes, es verlos morir solos. Porque además, pues nosotros por más que nos acercamos, que les damos la mano, que, ¿no? Estamos todos encaretados y además no nos conocen. Entonces es muy doloroso ver morir a alguien solo. Puede estar muy acompañado de muchas enfermeras, de muchos doctores, ¿no? Pero no es su familia. Siempre la parte del cuidado de la familia es la más importante y eso es más fácil darla en la casa. Y como dices, es muy bueno el ejemplo que vemos en la película de Coco, en la que también deja ver que esto es una posibilidad para todos los niveles socioeconómicos. Que también lo más importante es ese acompañamiento que todos dan, porque todos dan algo diferente. El nieto, el bebé, el primo, el hijo más grande, la hija mediana, todos aportan de una manera diferente a la experiencia de esta persona que está en sus últimos momentos. Y también esto también es algo básico, ¿no? El que se tiene que incluir a toda la familia. Para cerrar, tenemos 6 minutos. Qué importante es dejar de lado cuestiones que pueda haber familiares del pasado para que todos estén presentes en estos momentos finales de la vida de alguien. Así es, Pili. Primero hay que hablar con la verdad con el paciente, porque hay veces que los latinos decimos, ay, mejor no le digo la verdad para que no sufra. Y la verdad es que genera más sufrimiento, porque el abuelito o el paciente se siente súper mal, ve la bolsita de la orina con sangre, que todo el día le ponen cosas, y pregunta, ¿que estoy muy mal? No, 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 estás muy bien, ya pronto te vas a ir, pero no se siente bien. Entonces él tiene que hacer como que no se da cuenta y se crea una barrera de comunicación. Entonces puede haber muchos en un cuarto, pero hay una barrera de comunicación, no puede comunicar lo fundamental. Y en eso fundamental es la oportunidad de pedir perdón, de decir lo último que quiera decir a la familia, cada quien lo suyo, ¿no? Para un católico, pues muy importante, que ya lo habías dicho, Pino, el momento de la unción de los enfermos, porque puede tener un paso directo, el rezar la corona de divina misericordia, pues hay una promesa ahora que acabamos de pasar, ¿no? Casi es alfombra roja directa, ¿no? Entonces, tantas cosas que no se pueden hacer porque no se abre el tema. Entonces, sí hay que hablar con la verdad y en ese momento es un momento de perdonar. Eso es también parte del arte de la medicina. Yo trato de poner de acuerdo a la familia, a los hijos, para que nadie se quede con el sinsabor. Es que yo siento que la eutanasiamos porque no lo hicimos, pero yo siento que no hay que hacerle. Entonces, nos ayuda a ponerse de acuerdo como alguien externo para que ese momento sea de crecimiento de la familia, de crecimiento en la fe, de crecimiento en la verdad, ¿no? Y no un momento de separación, ¿sí? Ok. Y ¿qué pasa cuando el paciente tiene un deseo final, ¿no? Que él deja claro, yo quiero que me conecten a todo, yo quiero que me intenten todo. ¿Cómo es la mejor forma de poder también platicar y convencer a este paciente que igual está en un momento difícil y de, por así decirlo, de necedad, para que la familia pueda trabajarlo con el paciente? ¿O es más común ver que la familia es la que se aferra en este sentido? Hay todo tipo de historias, Pili, y no solamente el que quiere que conecten a todos, sino el que dice, yo ya no quiero comer y ya no voy a tomar agua y ya no. Hay de los dos extremos, llevando hacia la eutanasia y llevando hacia la obstinación. Este es el único tema en ética, Pili, donde entra una parte subjetiva.
La ética es muy objetiva. Es una matemática en toma de decisiones. Y este es el único tema en donde, junto con la parte objetiva, entra la parte subjetiva. La mayor parte de las veces van de la mano. Objetivamente, esta persona ya no tiene mucho que hacer. Y más o menos, sobre todo la gente sencilla, que es la que tiene más claridad en estos temas, como ya lo dijiste, te dicen, doctora, yo ya estoy lista cuando Dios me llame, a mí ya déjenme en paz, ¿no? Entonces tú dices como si no sabe revisar imágenes, y nada, pero lo sabe, ¿sí? Entonces, generalmente van de la mano, pero hay dos elementos subjetivos. Solo yo sé por qué quiero llegar a mañana. Entonces, alguien puede estar pasándola muy duro y decir, doctor, a mí, si se necesita, me conecta, me hace, pero yo tengo que estar mañana bien y despierto, porque va a venir mi hijo que hace 20 años que no ve y me es muy importante hablar con él. Bueno, pues yo puedo considerar que, ¿para qué le prolongamos otro poquito? Pero él tiene una razón subjetiva importante y es suficiente para que yo eche todas las ganas para que esté mañana, ¿sí? Y solo uno sabe cuánto sufre. No hay un eudómetro, no hay un aparatito para decir, ¿no? Entonces, es muy importante preparar al paciente y a la familia para este momento, ¿no? Cuando hay una fe de cualquier religión, hay un sentido de trascendencia y un sentido de ofrecer el sufrimiento. A los católicos es clarísimo, es lo que acabamos de pasar en la Semana Santa, ¿no? Y hay que recordarlo porque hoy este mundo hedonista no quiere ver el sufrimiento y el sufrimiento tiene un gran valor salvífico. Entonces, esas dos cosas son importantes, que casi siempre van de la mano con la objetiva. Pero si un paciente, por ejemplo, me dijera, es que mis hijos están muy chiquitos y yo voy a intentar todo tratamiento experimental y que a mí me pongan de todo, porque aunque tengan un 1% de posibilidades, yo lo voy a luchar porque quiero que el de 5 al menos haya cumplido 8 y se acuerde de su papá. Bueno, suficiente, aunque la brújula se la dé a la obstinación, siempre la podemos regresar acá, ¿sí? Lo que nunca puede un doctor permitir es ladear y colaborar con una eutanasia, porque la misión de todo mundo es salvar la vida, ¿sí? Yo podría hacer el crimen perfecto porque conozco de medicamentos, conozco de las arterias más ocultas, porque me confiaron todos los conocimientos, quedó clarísimo una vocación de que yo me dedico a salvar vidas, ¿no? A salvar personas, no me dedico a matar gente, ¿sí? Entonces no podemos permitir que se distorsione la actividad médica, por eso son tan graves legislaciones como esta que pretenden pasar, porque además ponen a un médico a ejecutar algo que va en contra de su promesa y juramento hipocrático. Eso no tiene nada que ver con religión, ni con fe, ni con dogmas de fe, ni nada. Gracias. Nos vamos a ir despidiendo. Agradecemos a todos los que han estado haciendo comentarios aquí en el Facebook de Creciendo Contigo Mujer. Nos escribió Filibus CU. Buenas tardes, doctora. También Rita Velasco, que nos describe un poema. Sandra Campos, que nos dice buenas tardes a todas. Gabriela Casa Godoy, gracias doctora, siempre enriquecedora escucharla. Beto Muñoz, hermoso tema, muy difícil de tratarlo. José Luis Beltrán nos escribe enhorabuena con todos estos comentarios. Beto Muñoz, gracias doctora Pilar. Entonces aquí todos tus fans, como siempre, Moder. Agradecemos mucho a todos los que nos están escuchando, los que están apenas conectándose. Ahorita ya terminamos, vuélvanle a poner play y escúchenlo desde el principio, denle compartir para que este tema llegue a muchas personas. Nuevamente, el día de mañana parece ser que se va a dictaminar en la Comisión de Salud y en alguna otra comisión que tenga que ver un proyecto legislativo que tiene que ver con eutanasia. Por eso hablábamos hoy de este tema, importantísimo por quién votamos, importantísimo estar pendientes qué pasa en nuestros congresos locales y federales y obviamente el año que entra presidente nos toca. Ya después platicaremos de eso. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias.